Nuevo León está por cumplir 200 años como estado libre y soberano. Los festejos van a ser muy especiales, por eso hoy nos acompaña la secretaria de Cultura, Melissa Segura, para platicarnos más. Conozcamos el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes del estado de Nuevo León, así como la creación del Consejo Consultivo de la Infancia y la Adolescencia. Platicaremos para esto con la maestra Ivette Mecot, quien nos presentará la información al respecto. Recordaremos a Josefa Sosaya, heroína regia de la batalla de Monterrey de 1846. Con mucho gusto y como cada domingo, les saludamos en Nuevo León en la Hora Nacional. Yo soy Daniela García, nuevamente con todos ustedes, lista para proponerles temas muy interesantes. Y yo soy Roberto Uriel, les invitamos a compartir los siguientes minutos con temas de interés para todos ustedes. Visiten nuestra página de Facebook, Nuevo León en la Hora Nacional, y recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. También están a disposición nuestros teléfonos en cabina. Llámenos 81 2020 2515 y 81 2020 2513. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Y en esta noche nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Melissa Segura. Ella es la secretaria de Cultura de Nuevo León y les voy a platicar un poquito de su historia. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Monterrey, es máster en Comunicación Pública y Política y cuenta también con un doctorado cum laude en Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio. A ustedes dos, muchas gracias por este espacio. Muy contenta de estar aquí y felicidades por este nuevo formato de la Hora Nacional. Les deseo muchísimo éxito y muy contenta de recibirlo. Muchísimas gracias, doctora Melissa Segura. Nosotros queríamos aprovechar que la teníamos aquí en esta noche para platicar sobre algo que se anunció recientemente por parte de la autoridad y es pues todos los festejos en torno al bicentenario del estado de Nuevo León. ¿Qué significa tener esta gran celebración y qué podemos esperar? Pues la verdad es que estamos muy contentos. El 7 de mayo del 2024, Nuevo León estará cumpliendo 200 años de ser un estado libre y soberano, es decir, de conformarnos como el estado de Nuevo León. Antes éramos parte de las provincias internas de Oriente y bueno, ese es un paso definitivo en la construcción de lo que somos ahora como estado. Y no solo eso, también en la conformación y en la creación de una ciudadanía, que somos ahora los neoloneses, y de nuestro gobierno también. Eso fue lo que posibilitó generar las estructuras de gobierno que luego, a lo largo de estos 200 años, han construido el estado que somos. Así que la verdad es que es un momento de gran celebración histórica, sí, por supuesto, en lo referente a esta fecha tan importante de 200 años, pero también histórica por el momento en el que nos encontramos y por lo que viene para Nuevo León. La verdad es que estamos en un momento, creo que es el mejor momento para celebrar los 200 años, porque como lo ha dicho el gobernador Samuel García, este es el momento de Nuevo León y es en todos sentidos el momento de Nuevo León, y por lo tanto la celebración será una celebración única, histórica, a la altura de los neoloneses, una celebración de nuestro orgullo, de nuestra diversidad cultural, de nuestro legado también, del que hemos recibido y del que estamos construyendo, y yo creo que de eso hay que sentirnos también muy orgullosos. Aunque es un número y un número que se dice fácil, ¿no? 200 años, pero ¿qué significa celebrar 200 años como estado de Nuevo León? Así es, creo que también es una oportunidad muy importante para trabajar con toda la población, especialmente con los escolares de todos los niveles educativos, y repasar nuestra historia. Hubo luchas muy importantes. Hay que recordar que Fray Servando Teresa de Mier, neolonés, que era diputado del Congreso Constituyente Federal, fue quien impulsó esta idea de los estados libres y soberanos contra otras corrientes históricas que buscaban que, por ejemplo, el estado de Nuevo León fuera parte de un estado más grande con Coahuila, Texas y Tamaulipas, y esas luchas fueron importantes, pero después de la de él hubo muchas otras personas que estuvieron impulsando lo que hoy es Nuevo León. También es la construcción de un estado, son 200 años de luchas de todo tipo, sociales, culturales, políticas, económicas, por supuesto, y hay que también recordar y rememorar y celebrar a todas esas personas que han construido el Nuevo León que ahora somos, y no solo quienes estuvieron en posiciones de poder o de decisión, sino también de las personas que día a día, con su cultura del trabajo y del esfuerzo, han construido el Nuevo León que somos. Hay un aspecto que es muy interesante y que el historiador, el domingo que instalaba la comisión del gobernador, lo comentaba. Una de las razones por las que buscábamos nuestra soberanía como Estado tenía que ver con las condiciones económicas, que antes dependíamos de
digamos, de la tesorería federal y de las provincias, y nosotros teníamos otras aspiraciones económicas como Estado, y se pudo concretar a partir de esto. Y eso es un reflejo, y lo vemos ahora, cómo somos el Estado líder a nivel nacional en términos económicos. Y bueno, ya teníamos esto en nuestra naturaleza y lo empujamos por ello hace 200 años y ahora también. Entonces, creo que es una historia, como se dice fácil 200 años, pero en realidad hay mucho que recordar. Doctora, ahorita mencionaba a personajes importantes como Fray Servando Teresa de Mier y bueno, alusión a otros a lo largo de nuestra historia. Para alguien si no puso atención en clases de historia de Nuevo León o no son de Nuevo León, porque también hay muchas personas que no son de Nuevo León y tal vez desconocen un poquito de la historia del Estado, ¿nos puede nombrar así algunos de los personajes que vamos a celebrar en estos 200 años? Híjola, con la intención de no cometer una omisión importante, bueno, obviamente nuestros grandes personajes como Fray Servando Teresa de Mier, como José María Parás, nuestro primer gobernador electo en este estado, que eso también es un momento significativo porque es la primera vez que la ciudadanía participa en una elección, tanto del presidente en aquel momento, del presidente electo, como del gobernador electo por primera vez. Y bueno, luego tenemos personajes de distintas ramas, por así decirlo, como la cultural, que sería Alfonso Reyes, o Gonzalitos, que es un personaje, un intelectual que empujó también un cambio social importante al nivel de Vasconcelos, en la esfera nacional. Eugenio Garzazada, que bueno, fue fundador e impulsor de esta cultura también del trabajo en el Estado. Y bueno, la verdad es que hay Bernardo Reyes, que fue uno de los grandes gobernadores de este estado y que hizo también en su momento una gran transformación en el estado, económica, arquitectónica, social, política, en fin, hay muchos personajes y creo que justo la tarea también es hacer esa revisión exhaustiva para que ya no nos falte nadie en la lista de personas ilustres de Nuevo León, tengamos muy claro todos quiénes han sido esas personas, pero tampoco dejar de lado el reconocimiento a las personas, ¿no? Que día a día construyen instituciones, organizaciones, a la sociedad civil activa, es decir, a toda esta gente que le da vida a este estado y que le ha dado vida en estos 200 años. Hay muchísimas personas. Justamente hablando de eso, bueno, el legado se sigue escribiendo. Así es. Día con día, ¿no? ¿Cómo el estado sigue escribiendo ese legado y retomando incluso figuras que se están revalorando en estos momentos? Hace algunos días escuchábamos que se inscribió en el calendario cívico el nombre de el maestro Agustín Fernández Basabe del Valle, ¿no? Entonces se sigue escribiendo este legado. Así es, sí, creo que es una deuda histórica que tenemos como Estado. Hay un reconocimiento, por supuesto, a nuestra historia en general, pero también es importante poner los nombres y puntualizar. Agustín Basabe Fernández del Valle fue el primer filósofo de nuestro Estado, que además tuvo una corriente filosófica propia, que tuvo un impacto nacional e internacional importantísimo y que no había estado, es decir, que hay un reconocimiento por parte de una parte de la comunidad, pero que no estaba socializado con todos como una persona fundamental en nuestra historia. Entonces, aunque él es más contemporáneo, así es, todavía estamos, y creo que una tarea importantísima será para estos 200 años indagar y asegurar y encontrar esos nombres de mujeres y hombres que realmente transformaron o aportaron de manera significativa en la construcción de ese Estado, en temas como salud, en temas de ciencia e investigación, en temas obviamente de cultura, de historia, económica, que la conocemos mejor, política, en fin. Creo que esa va a ser una tarea importante y estamos comprometidos y estaremos trabajando para que eso se dé. Secretaria, pues nos deja con tarea en ese sentido, Sí. ¿no? Investigar todos estos nombres para, pues ahora sí, tenerlo bien claro en esta celebración que se está acercando bien rápidamente. Doctora, si nos permite tantito, vamos a hacer una pausa. Claro. Pero, pues de todos modos, tenemos todavía una plática pendiente con usted. No nos tardamos nada. Perfecto. Y regresamos para seguir hablando de toda esta celebración que tendremos aquí en el estado de Nuevo León. ¿Cómo ves? En la historia como la conocemos, hay ciertos personajes que han quedado en un cierto olvido. Uno de ellos es Josefa Sosaya, heroína regia de la batalla de Monterrey, quien se unió voluntariamente para luchar contra las tropas de Estados Unidos en 1846. Vamos a conocer más al respecto. Originaria de Villarreal de Borbón, ahora con el nombre Villagrán, un pueblo ubicado en los límites de Nuevo León,
Josefa Chepita Sosaya nació el 12 de octubre de 1822, aunque no fue la única mujer que destacó por su valor y determinación durante la lucha en Monterrey. El hecho de que haya sido la única mencionada por su nombre en una obra tan famosa como Apuntes para la Guerra entre México y Estados Unidos contribuyó a su notoriedad. En 1846 se mudó con su familia a Monterrey. En el verano de ese mismo año, ya soplaban los vientos de guerra que venían de la frontera hacia Monterrey. Las dificultades con Texas y la posterior admisión de ese territorio a la Unión Americana conduciría finalmente a la guerra entre México y Estados Unidos. Los primeros campos de batalla se desarrollaron en el margen norte del río Bravo. Ante el inminente avance de los norteamericanos sobre la capital nuevoleonesa, desde principios de junio de 1846 comenzaron los trabajos de fortificación de la ciudad que continuaron sin interrupción durante 3 meses. Se edificaron fortines en la periferia, se levantaron murallas de contención, se cavaron trincheras en las bocacalles, se construyeron parapetos sobre los techos de las casas y se abrieron aspilleras o aberturas en las paredes para asomar los mosquetes de las francotiradores. Todo esto causó expectativa y temor entre los habitantes de la ciudad. De acuerdo con las fuentes, Sosaya de Garza visitó a las tropas mexicanas que combatían en el sitio para alentar a los soldados y darles alimento, para que así pudieran continuar durante el sitio. Incluso entabló diálogo con las tropas estadounidenses, para que los soldados mexicanos pudiesen salir de la ciudad y reorganizarse en la ciudad de Saltillo. Su casa formó parte del último recinto defensivo del plan de combate del general Pedro de Ampudia, comandante del ejército mexicano, y fue ocupada con tropas, ya que desde ahí se podía dominar el paso de varias calles. José María Roa Bárcenas, David Alberto Cosío, entre muchos otros historiadores y escritores, han descrito este acto valeroso como aprovisionó a los soldados, logró infundirles ánimo en la lucha, inyectó nuevos alientos a los defensores. En Apuntes para la Guerra entre México y Estados Unidos, Prieto se encargó de redactar el capítulo de la Batalla de Monterrey con base en relatos de los testigos, como el coronel Manuel Robles, su hermano, el capitán Luis Robles, y del propio general en jefe del ejército, Pedro de Ampudia. Escribió: sublime como las heroínas de Esparta y Roma, y bella como las deidades protectoras que se forjaban los griegos. Se presenta la señorita doña María Josefa Sosaya. Entre los soldados que peleaban en la azotea, los alienta y munciona. Su osado acto, al presentarse en la primera línea del combate durante uno de los momentos más difíciles del conflicto, ha sido justa razón para que la ciudad la haya consagrado como la heroína de Monterrey. Amigas y amigos, ya estamos de regreso en Nuevo León en la Hora Nacional y seguimos platicando con la doctora Melisa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León. Nos da mucho gusto seguir platicando contigo, secretaria, porque estamos hablando de estos 200 años que cumple Nuevo León como Estado libre y soberano. Y déjame preguntarte, ¿en qué consiste el plan para conmemorar esta fecha, que es el 7 de mayo, pero hay todo un plan amplio, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, hay que decir, bueno, Nuevo León se distingue porque siempre vamos un paso adelante en todo y no podía ser la excepción en este caso de la conmemoración. Bien lo dijo el gobernador y en eso estamos trabajando todo el equipo del gabinete. La celebración ya comenzó. Para nosotros este año ha sido importantísimo y vienen 3 sucesos históricos también que justamente tienen que ver con esta celebración. Uno de ellos es la nueva Constitución que se publicó apenas hace un año, que se va a cumplir el primer aniversario, que fue un paso importantísimo en este nuevo Nuevo León y que además es una coincidencia o una relación a la celebración de los 200 años cuando se construyó a la primera Carta Magna del Estado. Y ese paso importantísimo tiene que ver ya con esa celebración del Estado de Nuevo León en estos segundos, vamos por los 200 años. También está, por supuesto, el Plan Estratégico 2040 que se ha construido con Consejo Nuevo León, en donde ya se está hablando del futuro que estamos construyendo en este momento, porque también es responsabilidad en las conmemoraciones no solo hablar del pasado y reflexionar sobre él, sino también sobre lo que estamos haciendo ahora para asegurar los siguientes 200 años de este Estado, porque es la responsabilidad de los que estamos hoy aquí, asegurar su futuro y diseñarlo.
y el segundo informe de gobierno, donde el gobernador hablará de las acciones concretas que se están tomando como gobierno para construir el nuevo Nuevo León. Entonces son acciones de gran trascendencia que ya abren el camino y que ya estamos avanzando a llegar al 7 de mayo con esta gran conmemoración. Y luego vienen, ya lo anunció él, más de 200 acciones y obras que se estarán aperturando, anunciando, dando inicio en este periodo de tiempo, porque él quiere una celebración, como lo dijo, a la altura de nuestro estado, y somos un estado único a nivel nacional y así será nuestra celebración. Y por supuesto irá acompañado de un programa que estamos definiendo a través de los actos conmemorativos, que son todos los actos cívicos e históricos de rememoración de nuestra historia. También, por supuesto, la parte festiva, que es fundamental, suscitar el encuentro entre todas y todos los neoleoneses para compartir ese sentido de orgullo en nuestros espacios públicos más emblemáticos. Y, por supuesto, también la parte reflexiva, educativa, que esa es fundamental en una conmemoración y que lo haremos de la mano de la Secretaría de Educación y también de las universidades, con especial atención a nuestros niños de educación básica, pero también queremos que todo el sistema de educación media superior, lo hemos platicado la secretaria Sofía Leticia y yo, debe participar activamente para conocer y empaparse y tener ese sentido de pertenencia de su historia, ya sea que nacieron aquí o no, porque también hay que decirlo, todos los que vivimos ahora en Nuevo León hay que celebrar este estado. Entonces, bueno, estaremos trabajando en ese sentido, pero sí el gran eje o el pilar de esta conmemoración será sin duda el legado que está construyendo el gobernador Samuel García a través de estas más de 200 obras y que en este periodo de tiempo estaremos anunciando y celebrando con él y con todos los neoleoneses. Las obras, claro que a todos nos benefician, son temas que seguramente vienen a mejorarnos la vida en temas de movilidad, en muchísimas cosas, pero también sé que a la gente le gusta festejar. Sí. Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poquito específicamente cuáles van a ser las celebraciones, ¿no? Actividades artísticas que vayamos a tener. Bueno, estamos trabajando en este programa, somos muchas instituciones, a mí me toca hoy hablar por un equipo que es del gabinete y de esta comisión, estamos trabajando todas las instituciones de cultura en ello, por supuesto, una encomienda del gobernador muy clara es, la celebración se tiene que vivir en todo el territorio, en todo el estado, en todos los municipios, y eso es por supuesto una de las principales tareas, y bueno, obviamente en la capital, en el estado, tendremos exposiciones que estará trabajando, por ejemplo, el Museo de Historia Mexicana, una exposición específicamente para celebrar la historia, que es además una herramienta educativa muy importante. Tendremos conciertos, festivales de música, festivales de teatro, es decir, todas las expresiones artísticas, mucha celebración de nuestra cultura popular también, por supuesto. Y bueno, eso en la parte festiva. También la Secretaría de Turismo estará sumada, por supuesto, porque es una celebración que tiene que hacer eco a nivel nacional e internacional, que se celebra en Nuevo León, además con el lanzamiento de la marca reciente, pues nos ayuda también a seguir posicionando nuestro estado y tendremos también grandes actividades con ellos, obviamente acciones conmemorativas, la celebración de las fechas cívicas importantes, la inscripción de otras fechas cívicas en el calendario, el embellecimiento de la ciudad también es importantísimo, que todos nos sintamos orgullosos del espacio que compartimos, que habitamos, en fin, es toda una serie de componentes, pero habrá mucha celebración, habrá muy distintos tipos de actividades y trataremos de que sea para todos los públicos y todos podamos participar y sobre todo una vinculación importante con todos los sectores. También en este acto del domingo estuvo presente CAINTRA, CANIRAC, es decir, las cámaras empresariales que sin duda son un actor fundamental en la construcción del Estado. Ellos también estarán presentes, por supuesto, celebrando con todo este sector al Estado de Nuevo León. El número de 200 obras que coincide con el número de años, el bicentenario de Nuevo León, pues es un número de obras e implica una transformación importante del Estado, ¿no? Porque ya lo has mencionado tú, secretaria, y se mencionó también por parte del gobernador. Hay obras de todo tipo, de movilidad, de salud, de infraestructura, infraestructura muy diversa. Entonces, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de memoria, la memoria histórica de Nuevo León, ¿qué implica esta transformación tan grande que viene con estas 200 obras? Yo creo que es muy significativo el mensaje que está dando el gobernador a través de estas 200 obras o más, porque incluso sabemos que ya se ha estado trabajando por parte del gobierno en estos 2 años en muchas otras, ¿no? Pero bueno, en este periodo de tiempo es una afirmación en hechos del compromiso que asumió el gobernador hace 2 años y de todo su gabinete de realmente dejar un legado
para el Estado, transformarlo, de alguna manera renovarlo en muchos sentidos, por ejemplo, en el tema de movilidad. Hay una renovación absoluta de las políticas y la infraestructura de movilidad. Ese legado justamente con el que celebramos, pero que también dejamos nosotros para las siguientes generaciones. Creo que hay un compromiso bastante importante por parte del gobierno en este momento, justamente de los 200 años del Estado, de decir es el momento de ponernos al día en infraestructura, de garantizar todos los derechos de las personas en la Constitución y en las acciones también. La obra, parte de estas 200 obras, tienen mucho que ver, por ejemplo, con infraestructura social, hospitales, centros comunitarios, escuelas, estancias infantiles. Entonces, ese es el reflejo de una visión integral como Estado, en donde nos estamos realmente transformando y estamos poniéndonos al día, porque hubo un rezago importante en estas últimas décadas y el gobernador asumió ese rezago como una responsabilidad y ha puesto todo el equipo a trabajar en ello. Y entonces, esa lectura que podemos hacer y que haremos a la distancia, que se podrá hacer a la distancia, pues creo que es muy justa, es decir, justo a los 200 años de esta celebración y de la fundación de este Estado, el Estado se renueva y ojalá se preserve también ese espíritu de constante renovación, transformación y sobre todo de innovación, que es algo que nos ha caracterizado a Nuevo León, que caracteriza a todos los que vivimos aquí y que eso se preserve, ¿no? Que haya siempre ese espíritu de mejora y que no sean momentos como ahora el nuevo Nuevo León, sino que ya el nuevo Nuevo León permanezca, prevalezca como una cultura también de tener un Estado limpio, bello, digno, con las mejores empresas, con la mejor infraestructura social, garantizando los derechos de todas y todos, un Estado inclusivo, diverso. En fin, creo que sí hay una transformación, hay que decirlo, y que mejor que coincida con esta celebración y podamos hacer esa reflexión histórica y de vinculación, y eso podemos dejar también a las otras generaciones. Secretaria, ahorita mencionaba cómo se han estado sumando el gabinete, obviamente el gabinete estatal. También mencionaba algunas de las cámaras empresariales que se están pues siendo parte de todas estas celebraciones, pero también cómo nos podemos sumar nosotros los ciudadanos comunes y corrientes a todo este festejo. Claro, bueno, son los más importantes. La secretaria Jimena Peredo, la secretaria de Participación Ciudadana, es parte de esta comisión porque considerábamos fundamental que en este ejercicio histórico de celebración, y lo comentaba al principio, un aspecto fundamental, uno de los 3 ejes conceptuales de esta celebración tiene que ver con la creación de ciudadanía. Es la primera vez que éramos una ciudadanía que votaba, que ya participaba, que construía una sociedad, y eso hay que celebrarlo, y ahora más que nunca. Es decir, la participación ciudadana es un eje fundamental de este gobierno, lo ha demostrado el gobernador y el gabinete a través de todas las acciones, y es importantísimo que todos nos sintamos parte de estas celebraciones, para todos, pero también es de todos, es decir, todos vamos a ser parte, y para eso la Secretaría de Participación Ciudadana estará presentando acciones muy específicas para asegurarnos que además de disfrutar de la gran fiesta que será esa conmemoración, de ser beneficiarios de las grandes obras que se están construyendo, también seamos activos en la celebración de este orgullo neolonés, de nuestra historia, de nuestros barrios, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras comunidades, que somos muchas y muy diversas en 51 municipios del estado. Así que vendrán pronto también, la secretaria Jimena podrá compartir con nosotros, pero sí, ella es parte fundamental de esta comisión justamente porque es el momento de la ciudadanía y tiene que ser parte de esta celebración, no podríamos hacerlo de otra manera. Exactamente, ¿no? Muy bien, pues entonces nos quedamos al pendiente para vivir estas celebraciones, estar muy al tanto de cada obra, de cada obra que se inaugure o que se ponga en marcha y por supuesto de todos los festejos, las festividades, toda la actualización que vayamos teniendo conforme avancen los meses y esperar también con ese ánimo el 7 de mayo de 2024. Yo los invito a que ya todos estemos, compartamos este espíritu festivo, ya estamos en esta celebración, ¿sí? Ya hay sucesos muy importantes que están pasando en estos días y en estos meses y preparándonos, y por supuesto con mucho gusto estaremos compartiendo con ustedes a medida que avance la definición del programa todas las actividades que estaremos preparando para toda la población de Nuevo León y para todos los visitantes de Nuevo León, que también tenemos una gran comunidad que nos visita constantemente. Para que estén pendientes entonces de toda la agenda y todo lo que se va a estar preparando entonces. Muchísimas gracias, secretaria. Al contrario, gracias por estar a ustedes. Aquí con nosotros esta noche y esperamos verla aquí muy pronto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Continuamos aquí en Nuevo León en la Hora Nacional.
Y continuamos con más aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Y Daniela, ahora nos encontramos y recibimos con mucho gusto a Ivette Mecot Rivera, secretaria ejecutiva del CIPINA Nuevo León. Bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por permitirnos hablar un poquito de infancias y adolescencias en Nuevo León. Gracias, bienvenida. Antes de pasar directo al tema, ¿nos podría, para la gente que nos está escuchando y que tal vez no ubican todavía muy bien el CIPINA, qué significa CIPINA y qué es lo que hace? Bueno, el CIPINA es un sistema. Es el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lo que hace el CIPINA, pues es, digamos, unir en la lógica de políticas públicas y programas que debe de llevar a cabo un gobierno o el Estado en su conjunto. Porque las secretarías de gobierno y secretarías de gobierno del Estado de Nuevo León, en este caso particular, junto con Poder Judicial, Poder Legislativo, con Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la sociedad civil, en su conjunto, representada a través de organizaciones de la sociedad civil, pues nosotros todos conformamos, digamos, los responsables de que los derechos de niños y adolescentes se cumplan. Entonces, este sistema lo que hace es trabajar en generar justo políticas públicas a través de programas que se tienen que llevar a cabo para garantizar derechos. Nuestro objetivo prioritario es que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se cumplan, que sean creados, que sean analizados, que se evalúen y que con eso podamos tener, evidentemente, pues una comunidad muchísimo más abocada con el tema de derechos y con la infancia protegida. Si me permites, Ivette, nada más platicar un poquito, irnos como a lo básico. ¿Cuáles serían los derechos de las niñas, niños y adolescentes aquí en el Estado de Nuevo León? Pues mira, son en principio los mismos que tenemos los adultos. Los derechos de niñas, niños y adolescentes no son distintos, es decir, tienen derecho a la participación, tienen derecho evidentemente a la vida, tienen derecho al juego, tienen derecho a vivir una vida libre sin violencia. Pero lo importante sí es importante como establecer que no solo son los mismos derechos que tenemos los adultos, sino que son reforzados, porque el Estado tiene justo que garantizar que estos derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, que el derecho a la identidad, insisto, o sea, los mismos derechos que tenemos, pero incluso tienen más derechos. Tienen un derecho también a que tengan una parentalidad asistida, que el gobierno ayude a los papás para que los niños puedan disfrutar ciertos derechos específicos. También tenemos derechos a revisión de medida cuando son separados de sus familias. Tenemos derecho a que los niños y niñas migrantes tengan una atención especializada. Entonces, tienen derechos integrales que lo que pretenden justo es llevar a cabo una estructura integral para que holísticamente las niñas y niños crezcan pues, de la mejor manera. Sí, claro, transversal y que se proteja el interés superior. Exactamente, eso es vital. El interés superior de la niñez. Sí, claro. Y aparte del interés superior de la niñez en particular, creo que eso también es interesantísimo. No hay como un interés superior, porque no es una sola cosa, es tantos intereses superiores de la infancia hay como niños hay, porque hay cosas que a un niño le hacen bien, claro. Hay otras cosas que a otro no. Pensemos, por ejemplo, con un niño que, pues desgraciadamente sufre violencia por parte de sus padres. Pues se supone que todos tenemos derecho a estar con papá y mamá, o con mamá nada más, o con papá nada más. Pero si son ellos los que están afectando a los niños, pues el interés superior del niño en este caso es separarlo. Entonces, claro. Ese interés no es... Hay unas definiciones que son como muy técnicas y aburridas jurídicas, pero realmente lo que significa es que los que estamos tomando decisiones las tomemos con base en lo mejor para esos niños y lo mejor que se puede hacer también es incluso preguntarles, porque también el tema de la participación es vital. Sí. En ese sentido, bueno, es importante hablar justamente de eso, de que niñas y niños y niñes participen. Y se está conformando ahorita un Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia. Sí, nos emociona mucho. Sí, exactamente. Estamos trabajando en la creación de este consejo, que justo lo que hace es eso, escucharlos. O sea, precisamente el consejo lo que pretende es que niñas, niños y adolescentes que habiten en el Estado de Nuevo León, y digo que habiten porque no necesariamente tienen que ser niñas o niños que hayan nacido aquí, que habiten en este estado, pues nos digan qué piensan, nos digan qué sienten, nos digan cuáles son sus preocupaciones, que les garantizo que son muchas y lo hemos sabido por muchas consultas que se han hecho. El año pasado hubo 3 consultas muy importantes a nivel nacional y a nivel estatal. Y es escucharlos. Y cuando uno los escucha se da cuenta que todos los problemas que tenemos los adultos, ellos están totalmente enterados de lo que está pasando. Claro. Entonces hay que darles respuestas en el sentido también que con un lenguaje también accesible, con un lenguaje que también ellos puedan comprender, aunque comprenden más de lo que creemos, mucho más. Claro. Y este consejo justo lo que busca es eso, escucharlos.
ver cómo pueden ellos, junto con nosotros, los que estamos en este proceso de, entre comillas, toma de decisiones, pues podamos llevar a cabo las mejores acciones para ellos y para sus pares, porque se preocupan por sus compañeros, se preocupan por sus hermanas, se preocupan por sus vecinos. Entonces, estamos buscando que a través de este consejo generemos programas y generemos mecanismos de participación. Digamos, trabajar entre todos para tener las mejores políticas públicas. Exacto. En ese sentido. Y ahora, si la gente que nos escucha está interesada, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden ser parte de este consejo consultivo o cómo lo van a conformar? Pues mira, se conforma y estamos ahorita precisamente en la etapa de que las niñas, niños y adolescentes se puedan inscribir. Le pedimos mucho a los papás, a las mamás, a cuidadores, a personas que están en contacto con las niñas y niños que les digan, porque a veces los niños no tienen el acceso total a las redes sociales y ya por redes sociales hemos lanzado la convocatoria. En la página del DIF estatal, de DIF Nuevo León, ustedes van a encontrar ahí que está publicada la convocatoria. Está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 8 y 16 años, y son 16 años porque el cargo dura 2 años. Entonces, si tenemos de 16 al mayor, pues ya cuando cumpla 18 años de edad terminará su encargo. Y lo que pretendemos es que haya una representación de toda la diversidad de poblaciones que pueden existir en infancias y adolescencias, y lo que queremos es que se escuchen necesidades particulares para luego llevarlas a políticas públicas generales. Uh-huh. 2 cosas ya para cerrar. Una, ¿qué relevancia tiene que niñas, niños, niñas y adolescentes estén participando en estos procesos y que el resto de la población seamos conscientes de que tienen voz y voto incluso? Tal vez no voto para elegir autoridades, pero están conscientes de las realidades, como usted bien lo acaba de decir. Y por último, ¿a dónde se tienen que comunicar para inscribirse y cuál va a ser más o menos ahí el proceso? Y si todo esto es una selección gratuita, etcétera. Sí, claro, por supuesto. Esto es un tema gratuito. Y bueno, ¿qué es lo que los adolescentes y niñas y niños pueden aportar con estos mecanismos? Pues creo que lo primero y más importante es que como comunidad tengamos claro que los niños tienen derechos. A veces tenemos una estructura por ahí, evidentemente cultural, que en eso hay que trabajar, que los niños son como mis niños, son mi propiedad. Si yo los hice, entonces son míos. Y pues efectivamente a nosotros nos corresponde cuidarlos, atenderlos, guiarlos. Eso es una responsabilidad, no somos dueños de los niños. Y a través de estos mecanismos podemos darles esa visibilidad como entes autónomos, como personas autónomas que piensan distinto a los papás, que no es que estemos diciendo que querramos que piensen distinto a los papás, pero sí escucharlos. Sí, tienen su propio pensamiento y toman sus propias decisiones. Sí. Y necesitan ser críticos y nosotros tenemos que acercarles información. El círculo de la comunicación y de la participación empieza justo a partir de la información. Hay que darles información, hay que acercarlos a la información y ya cuando ellos la tienen, la analizan, empiezan a generar un proceso ahí cognitivo de entendimiento y luego nos dan respuestas. Y cuando nos dan respuestas, las incluimos en los programas y en las políticas. Y cuando ya está algo hecho y que ya es palpable, que ya se materializó, entonces regresamos con ellos y les decimos, mira, esto es lo que se hizo. Y eso es lo que pretendemos hacer, para que se sientan parte. No vamos a tener ciudadanos, y no se puede conseguir ciudadanía, sino los invitamos a participar desde ahorita. Sí, cierto. Ahí está el futuro. Exacto. Creo que hay bastante tema para hablar con ustedes y todas las actividades que hacen y todo lo que han trabajado en los últimos años y los planes que se tiene para más adelante. Pero bueno, por lo pronto creo que ya quedó la invitación, Roberto y Beth, para toda la gente que se acerque, que tengan interés de ser parte de este consejo consultivo y que estén pendientes de las acciones que van a estar realizando, incluso si no son parte del consejo, ¿no? Exacto. Y sí los invitamos, por favor, en las redes sociales del sistema DIF y también van a encontrar en algunos lugares públicos la convocatoria. Pueden entrar, por favor, nos encantará que estén todos ahí. Pues muchísimas gracias, Ivette, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes, les agradezco. Nosotros gracias. Por lo pronto, pues seguimos con más en Nuevo León en la Hora Nacional. Y antes de despedirnos, queremos ofrecerles una oferta cultural y artística que tenemos aquí en el estado de Nuevo León. Son varios eventos.
Tenemos una exposición muy interesante en la explanada del Lab Ciudadano detrás del Palacio de Gobierno. Se trata de la exposición Nuevo León Skater, una muestra fotográfica con obra de 11 artistas en las que se refleja la destreza técnica del mundo del skate y la diversidad e inclusión características de este deporte. Recuerden, esta muestra se ubica en la explanada del Lab Ciudadano y se puede visitar cualquier hora entre semana. Y también estamos todos invitados a la exposición de escultura, Selecciones de nuestro acervo Escultura. Es una muestra colectiva conformada por 15 piezas de 12 escultores y en ella se refleja la amplia gama de estilos, de técnicas y de materiales que distinguen al arte neolonés. Podemos visitar esta exposición en la Pinacoteca del Estado en horarios de 10 de la mañana a 18 de la tarde y la entrada es completamente libre. Y para todas aquellas personas cinéfilas, la invitación es a asistir a la Cineteca de Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa Conarte, porque tiene una amplia y variada oferta de cine tanto mexicano como de cine del mundo. Visiten la cartelera en conarte.org.mx. Roberto, también estamos ya a días de que inicie el Festival Internacional Santa Lucía. Pronto les tendremos más detalles de todas las actividades, pero por lo pronto recuerden que inicia el 23 de septiembre y ya está la información en la página festivalsantalucia.gov.mx. Visítenla y agenden las actividades a las que quieren asistir. También les invitamos a que asistan al Museo de Historia Mexicana porque está cumpliendo 10 años la Galería de Castas. Son 133 pinturas que datan de la época colonial y que nos dan un panorama de cómo se vivía socialmente en México en esa época. Recuerden, es en el Museo de Historia Mexicana. Y Roberto, así concluimos Nuevo León en la Hora Nacional. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Daniela García y nos vemos la próxima semana en Canal 28. Nos escuchamos en radio y a través de las redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel, agradezco su atención y esperamos que se hayan pasado un excelente momento tanto como nosotros. Hasta la próxima. Nuevo León, en la Hora Nacional.